Ok. Pues muchas gracias, bienvenidas. Buenas noches, María Dolores y Lupita Adriana. Bienvenidas. Vamos a dar inicio en lo que se van integrando sus demás compañeros para cerrar pronto y nos podamos ir a descansar todos, ya que hoy es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Bien, miren, estamos ya casi finalizando la segunda semana de este módulo 4, titulado Textos y Visiones del Mundo, en el que estamos viendo la unidad 2, que tiene que ver con eh, textos y visiones del mundo. Estamos analizando ahora otros elementos como es la ficción, el sentido de vida, y sobre todo estamos vinculando el contexto de la obra con el autor para poder entender, comprender mejor por qué escriben de esa manera, en este caso, dos autoras inglesas ambas, que desde muy jovencitas iniciaron prácticamente una corriente literaria, ¿verdad? O un estilo, como en el caso de la ciencia ficción, ¿verdad? Con Frankenstein y el mundo o el movimiento del surrealismo a través de la debutante de Leonora Carrington. Y bueno, es el mundo posible a los que nos remiten estas autoras con sus obras, y estamos analizándolo a través de dos actividades integradoras. Bueno, la actividad integradora 3, y en esta actividad integradora 4 vamos a conocer también cómo la literatura indígena nos atañe mucho, nos involucra, nos debe importar mucho, dado que también los indígenas tienen su forma de expresar sentimientos, emociones, mundos posibles a los que nos trasladan, y vamos a conocer a través de un fragmento de alguna obra literaria en lengua indígena cómo piensan, qué escriben, qué sienten estos autores indígenas, y vamos a ir conociendo por qué a veces somos intolerantes o no respetamos, cuando en realidad forman parte de nuestros orígenes, ¿verdad? De nuestra identidad como mexicanos. Bien, entonces los puntos a tratar para esta sesión es la bienvenida, estrategias de lectura, porque muchas veces vamos a ver cómo estamos leyendo textos que nos complican un poco la comprensión lectora, y bueno, las estrategias nos apoyan un poco a ir superando esta debilidad. Vamos a ver cómo referenciar fuentes de consulta, ya que en la actividad integradora 3 es obligatorio, totalmente ahí sí es motivo de evaluación, el referenciar las fuentes. Y están ustedes colocando, algunos de ustedes, solamente la liga, el link que nos remite a la dirección electrónica, cuando en realidad lleva otros datos. Vamos a ver qué datos deben llevar. Vamos a ver en su actividad integradora 4 algunas recomendaciones de cómo deben participar y realizar su actividad. ¿Dudas y comentarios? Bueno, también recuerden que la dinámica es que ustedes pregunten en el momento que les surja una duda o tengan alguna información, alguna aclaración, en ese momento levantar la manita o escribir a través del chat de este espacio, o bien pueden activar su micrófono y su cámara. ¿De acuerdo? Y al final haremos una pregunta sobre qué logramos aprender durante esta sesión en las conclusiones, para ver qué tanto pusimos atención y aprendimos algo nuevo, o repasamos o reafirmamos algún conocimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dar inicio rápidamente. Bueno, no sin antes recordarles las normas de la etiqueta. Recuerden que en todas las formas de comunicación, ustedes tienen que, eh, ¿cómo les diré? Mm, comportarse, digamos, de acuerdo a las normas eh,
de urbanidad, ¿no? Pero a través, en línea. Y eso implica, pues, que mostremos siempre respeto, fomentar esa cultura del respeto, aun cuando los comentarios que nos emitan a veces nuestros demás agentes educativos o nuestros propios compañeros a través de los foros no nos gusten, tenemos que fomentar ese respeto y responder, sí, con cierta contacto, ¿no? Con urbanidad también, para poder debatir de una manera, pues, respetuosa. Otro elemento muy importante es verificar que sus mensajes sean claros, precisos, breves, pero también que no contengan faltas de ortografía. De acuerdo a sus actividades también aprovecho para decirles que activen el corrector ortográfico en su equipo para que les detecte algunas faltas que muchas veces son de sintaxis. Es decir, escriben una palabra pegadita a la siguiente palabra o con el punto separado o la coma separada o un error de dedo, en fin, ese tipo de errores que es lo que comúnmente se comete. Y bueno, algunas palabras sobre todo de acentuación, ¿no? Por ejemplo, el más, el cómo, el qué. Cuando son preguntas, aunque no lleven signos de interrogación, deben llevar acento, ¿de acuerdo? Siempre antes de un pero, aunque debe llevar una coma, ¿de acuerdo? Entre otras cosas de las que he detectado más comúnmente. Y bueno, también otro punto de las normas de la etiqueta es referenciar las fuentes de la información que ustedes están aportando. Y un ejemplo de ello lo vamos a ver en este espacio. Pero bueno, primero vamos a ver el tema de las estrategias de lectura, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que actualmente vivimos en un mundo saturado de información. Parte de nuestro contexto actual es ese auge, esa gran inmensidad y ese dominio de la tecnología, ¿verdad? Un resurgimiento de la tecnología que si bien nos apoya muchísimo, también nos ha saturado de información que muchas veces no sabemos qué leer y cómo leer, ¿verdad? Por ello, las estrategias de lectura se han convertido en habilidades imprescindibles. Es decir, no se trata de solo de leer, sino de leer de manera efectiva, de manera que podamos mejorar nuestra comprensión lectora, que podamos ahorrar tiempo y que podamos desarrollar un pensamiento crítico sólido y ser más autónomos en el aprendizaje. De hecho, es lo que ustedes están haciendo de alguna manera al realizar su bachillerato o su prepa en línea, es que de alguna manera ustedes están aplicando esta autonomía del aprendizaje. Nosotros como asesores solamente les asesoramos, les damos algunas recomendaciones, pero en sí el aprendizaje lo están adquiriendo ustedes a través de la lectura de los recursos de plataforma, a través de realizar sus actividades integradoras, formativas, en el participar en los foros, y todo eso es con el afán de que ustedes obtengan por sí mismos el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, obviamente que por eso mismo son importantísimas las estrategias de lectura. Son un recurso poderosísimo que nos permite navegar a través de esa vasta cantidad de información disponible en la web y de esa manera convertirnos en lectores más competentes, pero más conscientes. Poco a poco iremos dominando cuáles son las fuentes confiables, de cuál podemos echar mano para retroalimentarnos con esa información. Entonces, una de las principales funciones de las estrategias de lectura es importante porque mejora la comprensión lectora. Es decir, las estrategias de lectura nos permiten comprender de manera más efectiva y profunda lo que leemos. Al utilizar técnicas como las que tenemos aquí en pantalla, podemos extraer las ideas principales,
identificar relaciones y conexiones y captar sobre todo el significado global del texto. Esto nos ayuda a comprender el mensaje de manera más clara y precisa. Entonces, hay muchas estrategias, pero de las que podemos sugerir como más importantes, más relevantes, son estas 4. Y ustedes ya han visto algunas en módulos anteriores, como el skimming y el scanning, ¿verdad? El skimming es como echar un vistazo rápido por encima de un texto para captar las ideas principales, pero sin profundizar demasiado ni poner atención tanto al detalle, sino así como una especie de lectura exploratoria, ¿no? Imaginen que están en la playa y ven las olas del mar. Bueno, no se fijan en cada gota, ¿verdad? Sino que ven el mar en general para darse una idea de cómo está compuesto. Bueno, en este caso, en el skimming se enfoca uno en los títulos, en los subtítulos, además de darle un ojo a las primeras y las últimas oraciones de cada párrafo, y podemos ir identificando también alguna información importante a través de algún párrafo que tenga negritas, cursivas, si hay listas, ¿no? O partes que están destacadas. Esto les da un panorama general de la estructura, cómo está estructurado el texto y de lo que trata el texto sin necesidad de leer todo detalladamente. Así pueden identificar las ideas clave y la generalidad, y de esta manera obtener de alguna manera el tema del que va a tratar. Piénsenlo como cuando ojean una revista, ¿no? Sobre todo esas revistas de moda, de espectáculos, ¿no? Que traen muchas imágenes y títulos que llaman la atención y algunos resaltados, ¿no? Que destacan con tamaño de letra, etcétera. Entonces, deben saber que la efectividad de esta técnica varía según el tema, y aquí algunos son más llevaderos, algunos libros, algunos textos, como los relacionados con cultura, con música, o cine, o entretenimiento, como les decía, las revistas de, de artistas, ¿no? Mientras que otros son un poco más complejos, como los libros de economía, de política, son como más especializados y pues no llevan tanto diseño de imagen o de texto, ¿no? Sino que es más como un libro. Pero bueno, en este caso, ¿o en qué otro caso funcionaría esta técnica? Imaginen que van a comprar un libro, pero no tienen idea clara de que quieren comprar, ¿no? A lo mejor dicen, quiero comprar un libro a mi amiga o a mi amigo que va a cumplir años, pero ¿cómo, qué idea, qué se les ocurriría comprar? Bueno, van a la librería y entonces eligen uno que les llame la atención, pero no tienen que leerlos todos, sino que miran los títulos o la portada, el nombre del autor, incluso desde ahí, si ya tienen un autor favorito, obviamente que a veces les interesa más al autor que el título de la obra, y sin más lo compran, ¿no? Porque es uno de sus autores favoritos. Pero bueno, es una idea muy sencilla, muy simple de cómo podemos ir aplicando esta técnica, cómo elegimos o cómo seleccionamos la información que vamos a revisar. Por ejemplo, otro ejemplo sería revisar un manual de instrucciones o leer un anuncio, pues revisan las partes más llamativas hasta encontrar lo que buscan, sin necesidad de detallarlo en su totalidad. Ahorita que van a leer en su actividad integradora 4 el artículo de Carla Berenice Obando, que tiene que ver con las comunidades indígenas y las lenguas originarias, ahí ustedes van buscando un tema específico, ¿verdad? Pero entonces van revisando algún subtítulo, la información que viene en un recuadro y tratando de buscar inmediatamente el tema. Bueno, en este caso el scanning se usa para buscar precisamente esa información específica de un texto. Se refiere a hacer una lectura de exploración que es más
usada para buscar datos concretos. Ahí sí, en otras palabras, pasamos rápidamente por las páginas que estamos leyendo hasta que encontrar lo que buscamos. Una fecha, una definición, un vocabulario, como en este caso el hecho de buscar la importancia de la literatura para conservar las lenguas indígenas, ¿verdad? Dentro del artículo de Carla Berenice. Entonces vamos inmediatamente tratando de encontrar allí esa información específica que nos interesa buscar. En este sentido, es perfecto para los libros de historia o incluso los de literatura o investigación, como el que trata este artículo de Carla Berenice. Bueno, o por ejemplo, cuando leemos una obra, una literatura, un texto de policíaca, ¿no? Como tipo de autora de Agatha Christie, en la que sus novelas son muy enganchadoras, pero llenas de personajes, de asesinatos y de elementos. Ah, perdón, ¿por ahí alguien quería hablar? Escuché una voz. No, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces les decía que si leemos un texto literario que tiene que ver con asesinatos y investigaciones, vamos buscando las pistas, ¿no? Para encontrar al asesino, ¿no? Y entonces vamos relacionando y buscando información específica para poder dar con el asesino, ¿no? Entonces, mientras vamos tratando de cogerle el hilo, vamos buscando, vamos atando cabos, ¿no? Para ir a dar con la verdad de la situación. Eh, También otra utilidad para esta técnica es despejar dudas que te surgen mientras estudias, ya que vas hojeando para ver qué es lo que requieres. Para poner otro ejemplo, recuerdan, bueno, hoy actualmente tenemos los smartphones, pero antes, en la época de nosotros y de nuestros abuelos, existían los directorios telefónicos. No sé si recuerdan esos gruesos de Telmex, de hojas amarillas delgaditas, hojas amarillas y blancas, y ahí buscábamos, nuestros padres buscaban datos específicos de los bomberos, de la policía, de la carnicería, de la zapatería, etcétera. Entonces se iban al índice, no buscaban en todo el directorio, ¿verdad? Sino vamos al índice, al número de página e inmediatamente vamos a dar a la información que buscamos. O como ahorita que ustedes van a revisar el manual de citas y referencias en formato APA, van a buscar, por ejemplo, cómo se referencia a un video de un canal de YouTube. Ah, entonces vamos al índice, ahí buscamos y dice en la página 42 y nos vamos a la página 42 y ahí buscamos específicamente esa información que necesitamos. Algo así es esta técnica de scanning. Entonces, llegando a este punto, ustedes se preguntarán en qué se diferencian ambas técnicas, ya que parecen muy similares, ¿verdad? Pues bien, por un lado, el skimming funciona para obtener una vista general rápida y captar la idea principal. Por el otro, el scanning consiste en buscar información puntual en el texto. La clave es combinarlas, especialmente cuando hay un volumen considerable, cuando es un texto muy grueso. Entonces deben agilizar, buscar esa información, pero también tengan en cuenta que depende del propósito que tengan, de la información específica que necesitan. Es decir, si están estudiando o haciendo un resumen de una información, por ejemplo, ahorita, de por qué es importante rescatar las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, pues entonces hacemos en el caso de este artículo, un resumen de qué está haciendo la autora, cómo fue su investigación, por qué se dio cuenta que es necesario revitalizar, dice ella, las lenguas indígenas, ¿verdad? Porque les llaman lenguas minoritarias, no porque
valgan menos, sino porque ya son pocas las personas que hablan estas lenguas, ¿no? Entonces, esta investigación, la autora da todo un recorrido, incluso si se dan cuenta, ahora que lean el artículo, está saturado de citas textuales que ella utiliza. Es decir, ella se basa también en investigaciones de otros autores y les da el crédito, ya sea parafraseando o utilizando citas textuales. Ella está apoyándose en investigaciones de otros autores y por ello pone entre paréntesis el apellido del autor y el año. Y de hecho es lo que ustedes deben hacer en su actividad integradora 3 cuando citen la frase que representa el movimiento literario que ustedes están identificando. Pero esa frase, esa cita se debe colocar entre comillas y después de las comillas, entre paréntesis, se debe colocar el apellido del autor y el año y se cierra. Eso es darle crédito al autor. Porque si nosotros no hacemos eso, parecería que estamos cayendo en plagio. Estamos poniendo esa frase como si fuera nuestra y en realidad tiene un autor diferente, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera es como vamos a ir buscando una información específica en el artículo de Carla Berenice. Entonces, ahora que saben de qué trata el skimming y el scanning, pueden entonces seguir las siguientes recomendaciones para poner estas técnicas de estudio en práctica. Primero comiencen leyendo los títulos y los encabezados de las secciones. Si se dan cuenta, el artículo también tiene ahí como otro apartado de cómo realiza ella específicamente en una lengua indígena que encontró en Chiapas, cómo ya desapareció, ¿no? O están desapareciendo y ella ahí está aportando su solución, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Y así, pero está en un recuadro específico. Otra recomendación es que pongan atención a las palabras en negritas o resaltadas, ya que indican términos importantes o algunos conceptos clave. También es importante que lean los subtítulos y la primera oración de cada párrafo. Ahí nos va dando la clave. Incluso cuando los conectores de discurso que se aplican a cada inicio de párrafo, nos va dando la solución, ¿no? Por ejemplo, dice, asimismo, tal investigación se refiere bueno, continuamos. También aporto la información de otro autor. Bueno, nos brincamos y así, hasta donde dice, en conclusión, tal información se refiere y entonces ahí tal vez ya encontramos la respuesta, porque ya dice en conclusión, ¿no? Entonces esos conectores de discurso nos va dando la pauta para ir rápidamente avanzando y encontrar el tema o el texto o la información que necesitamos, sin necesidad de leer toda la obra. También es importante que miren las imágenes, los gráficos y los diagramas, sobre todo en textos que se refieren a investigaciones, que aportan cifras, tablas con datos. Inmediatamente ahí vemos qué información nos interesa recabar inmediatamente, ¿verdad? Es decir, identifiquen palabras clave, escaneen el texto en su búsqueda para encontrar rápidamente lo que necesitan. Si quieren hallar algo específico en un libro, un documento o un artículo, consulten el índice o la tabla de contenido para dirigirse directamente a las secciones relevantes, como decíamos en los índices del manual de citación. Utilicen también de manera electrónica funciones de búsqueda o palabras clave en documentos electrónicos. Por ejemplo, si vamos a investigar el contexto de Mary Shelley, bueno, ponemos el año, ¿verdad? ¿Qué pasaba en Europa en el año 1818, en Inglaterra específicamente? Y entonces ahí ya nos arroja varias fuentes, varias informaciones, y encontramos el texto clave que necesitamos a través de palabras clave, ¿no? Por ejemplo, para encontrar las respuestas a por qué se escribió este libro, dónde se escribió, cuándo se escribió, cómo era la sociedad europea en esos años,
Y en fin, esa información básica a través del navegador colocamos esas palabras clave y nos remite a fuentes donde podemos obtener esa información. Y además a ustedes les sirve también para sintetizar la información, ¿verdad? Es lo que están haciendo en su actividad integradora 3. Bueno, otra técnica es la predicción. Esto se refiere a buscar ideas a desarrollarse en un texto. Es predecir el tema del que tratará un texto. Incluso el contenido de un bloque o un apartado de un libro o el final de una historia, lógica de una explicación o la continuación de una carta, siempre va acompañada de una acción previa de muestreo. Y, por ejemplo, los libros, cuando vamos a comprar un libro impreso, en la contraportada o al final viene una sinopsis de la obra. Entonces ahí podemos darnos cuenta también de qué trata la obra, ¿verdad? Y ya podemos predecir y buscar esas ideas que necesitamos de acuerdo al texto que estamos investigando. Bueno, la última estrategia que les sugiero es la inferencia. Es inferir o deducir el contenido de un texto. Por ejemplo, en la primera semana ustedes investigaron eh, cuál era la intención comunicativa del autor con su libro. Y no es que en el libro dijera, la intención comunicativa de la autora de Sor Juana Inés es hablar de esto. No, no lo dice sino directamente, sino que nosotros lo inferimos, lo deducimos de acuerdo a las acciones de los personajes, de acuerdo al tema, al argumento y todos los demás elementos de análisis, lo relacionamos y podemos entonces saber o inferir o deducir a qué se refiere o qué nos quiere decir el autor con su obra, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la inferencia. Nos permite complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto, a deducir información, a unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos, así como dar sentido a palabras o frases dentro de un contexto. Entonces, si nosotros estamos leyendo el artículo de Carla Berenice, podemos inferir por qué y si se dan cuenta, también podemos inferir cómo esta autora investiga a otros autores y retoma la información de ellos, pero la mayoría son extranjeros. Si se dan cuenta, hay más extranjeros, podemos deducir o inferir a través de esta lectura y de las referencias que ahí aplica la doctora, la investigadora, cómo a varios autores extranjeros les interesa más rescatar, conocer, estudiar nuestras lenguas indígenas que de nosotros mismos como mexicanos. Esa es una reflexión que haríamos, ¿no? A través de la inferencia de por qué hay más investigaciones extranjeras que de nuestro país, analizando e investigando por qué están desapareciendo nuestras lenguas indígenas, ¿verdad? Entonces esa es un poco la inferencia. Bueno, ya en resumen, utilizar estrategias de lectura nos van a ayudar a mejorar la comprensión lectora, el manejo de la información, ahorrar tiempo y sobre todo desarrollar un pensamiento crítico de ustedes, expandir nuestro vocabulario y tener mayor autonomía en el aprendizaje. Estas habilidades son fundamentales en diversos aspectos de la vida, desde el ámbito académico y profesional hasta el enriquecimiento personal. Entonces, al aplicar estas técnicas, podemos convertir la lectura en un proceso más eficiente y productivo. Recuerden practicar estas estrategias y verán cómo sus habilidades de lectura se van a fortalecer. Entonces, repito, la importancia de la aplicación de estrategias de lectura. ¿Por qué son importantes las estrategias de lectura? Porque nos ayudan a mejorar la comprensión lectora, el manejo de la información. Ahorramos tiempo y desarrollamos el pensamiento crítico y reflexivo. ¿De acuerdo? Y sobre todo,
expandimos nuestro vocabulario y tenemos mayor autonomía en el aprendizaje. Entonces, por favor, pongan en práctica, no dejen de utilizar esas estrategias al leer tanto sus textos literarios como las fuentes en las que investigan sus datos que requieren para sus actividades, apliquen sus estrategias y verán cómo poco a poco se van a ir haciendo lectores expertos, lectores que lean más, abarquen más lecturas en menos tiempo y sobre todo sean autónomos en el aprendizaje. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Déjenme asomar. Hasta ahorita ninguna. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver las formas de citar y referenciar fuentes bibliográficas. Estas pueden ser de manera electrónica o impresas. Las citas, decíamos, las citas textuales se utilizan para darle al autor original de algún texto que utilicen de manera textual en su tarea el crédito correspondiente. ¿Y cómo se le otorga el crédito? Entre paréntesis se coloca el apellido y el año de publicación de la obra. Y al final del trabajo ya se coloca la referencia completa, ¿de acuerdo? Arriba nada más es el apellido y el año como para indicar que esa información no es nuestra, la tomamos prestada de tal autor, de apellido tal, pero ya en la referencia va completa. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos escribiendo una información sobre los temas literarios de los indígenas, ¿no? Entonces inicio yo redactando. Hoy los escritores indígenas tienen 3 temas literarios que más les preocupan. Y a partir de ahí, incluso miren, coloco 2 puntos y seguido. Y yo abro comillas y lo puse ahorita aquí a propósito en este color para diferenciar de dónde a dónde abarca la información que yo tomé de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa una cita textual cuando la coloco entre comillas. Y esa cita debe ser tal cual la dice el autor. Aquí no es parafrasear. Si es parafraseo, no colocamos comillas. Si es cita textual, es decir, tal cual la dice el autor, el que estoy tomando su información, entonces se coloca entre comillas y tal cual se escribe, ¿no? Entonces, repito, hoy los escritores indígenas tienen 3 temas literarios que más les preocupan: la atribución de su identidad, su pertenencia a un grupo específico con características lingüísticas y culturales propias, y la conflictiva relación sostenida con quienes les han desposeído y sojuzgado a lo largo de 5 siglos. Y ahí cierro comillas, quiere decir que hasta ahí tomé la información prestada de un autor. Y vean, aquí coloco entre comillas, entonces, digo entre paréntesis, el apellido del autor y el año, ¿no? Maynes 2023. Quiere decir que aquí le estoy dando el crédito al autor y estoy especificando entre comillas de dónde a dónde tomé esa información prestada para fundamentar, para apoyar mi opinión, mi actividad que yo estoy haciendo. Por ello continúo acá, es por ello que darle su verdadero valor en su justa medida a la literatura indígena debe ser un acto de justicia, ¿no? Pero ya estoy aquí aportando o me estoy apoyando, estoy fundamentando mi opinión, mi investigación en una información de otro autor para dar ejemplo, ¿no?, de lo que yo quiero expresar, pero como me parece que lo expresa mejor, pues lo tomo prestado tal cual está. Esa es una cita textual. Y se coloca, repito, entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor y el año. Y al final ya se coloca la referencia completa. Si ustedes colocan nada más la liga, esto es nada más la dirección electrónica. La referencia debe ser desde el apellido del autor, coma, el nombre que ya se escribe completo. Antes, en el app anterior, era nada más poner, por ejemplo, Maynes P.
en lugar de Pilar. Ahora ya se escribe de manera completa. Maynés Pilar. Entre paréntesis se coloca el año, en este caso es 2003, y después viene el título de la obra. Dice, la literatura en las lenguas indígenas de México, punto, retos y conquistas. Este es un subtítulo que lleva, entonces, o como si fuera el título completo, ¿no? Después viene el nombre, en este caso es una revista francesa, y viene el nombre de la revista que se llama Carabelle. Y aquí otro subtítulo en francés. Cuando es una revista sí, una revista, se coloca el número de página. Aquí el 81 indica que esa información está específicamente en la página 81, pero que podemos encontrar o también en la 187 al 2002, de donde obtuve esta información. Y ahora sí viene la liga, donde indica dónde de manera digital podemos encontrar este libro. Entonces, esa es una forma de redactar una referencia completa. Ahora, les decía que otra innovación o lo último que hay en referenciar en formato APA es colocar la primera línea al nivel o al límite del margen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Maynés Pilar. Pero a partir de la segunda, la tercera, la cuarta línea en las que tenga la referencia, se debe dejar una sangría francesa, es decir, un espacio. Cuando se acaba la referencia, dejamos un espacio, continúa la siguiente referencia y también por apellido, el nombre, el año, el nombre de la obra. Cuando es una institución, se coloca el nombre de la institución, el estado, la ciudad y después la liga. Ahora, estas dos referencias las coloco de manera en orden alfabético, ¿no? Por el apellido. Maynés va antes de Stavenhagen, ¿verdad? Por eso va primero Maynés y después Stavenhagen, porque va primero la M y luego la S en el alfabeto. Y vean cómo le damos una mejor presentación y podemos ir identificando rápidamente los apellidos o los nombres de los autores o la referencia que queremos identificar. Si tuviéramos aquí una lista de 10 referencias, vean cómo se ve con una imagen diferente y podemos detectar o identificar rápidamente los datos de un autor o de un libro que estamos referenciando, ¿de acuerdo? Entonces, ese es lo innovador del formato APA que llevamos en Prepa en Línea, que los nombres de los autores ya se escriben de manera completa y que se coloca una sangría francesa a partir de la segunda línea. Para que lo tenga presente y los que no han elaborado su actividad integradora 3, por favor coloquen así sus referencias. Esta es la liga del manual de citación de Prepa Línea que estamos usando, y ahí es donde pueden ver este ejemplo de cómo estamos haciendo las referencias, de cómo se referencia un canal de YouTube, una imagen, cómo se referencia una revista, un periódico, un libro digital, un libro impreso. Ahí viene, por ejemplo, cómo se da la referencia de esa fuente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? A ver, dice Dolores, sí, en el caso de que son muchas referencias y ya no hay espacio, no importa que no tengan la sangría de espacio, eso no quita mucho espacio, Mari, pueden hacer la referencia de tamaño más pequeño, ¿no? Si venían manejando Arial 12, a lo mejor le ponen calibre 10 o calibre 9, a manera de que se reduzca el tamaño, pero sí traten de aportar o de colocar la referencia con sangría. En este caso, bueno, si son muchas las referencias que ustedes están citando y no les cabe en una sola diapositiva, bueno, en este caso sí podría disculparse, pero de preferencia es que ustedes tengan ya el conocimiento
de que en una referencia, a partir de la segunda línea, debe colocarse una sangría francesa, y la tercera también, y la cuarta, y las líneas que sean, ¿de acuerdo? Y dejarle un espacio entre cada referencia. En este caso, si son muchas referencias las que utilizaron y muy largas, bueno, pueden, en efecto, no colocar la sangría, pero sí tratar de reducir un poquito y darle más o menos esa imagen a manera de que se vea, pues, presentable su lista de fuentes, ¿de acuerdo? Bien, en la actividad integradora 4 vamos a ver un tema que se llama literatura y pluriculturalidad. Vamos a conocer la literatura mexicana. Recuerden que es tan variada como sus pueblos. En sus textos y manifestaciones literarias podemos disfrutar de la gran riqueza que ofrece la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a nuestro país. En esta actividad ustedes van a reflexionar cómo la literatura contribuye a valorar y preservar esta riqueza cultural y lingüística con la que contamos, gracias a la existencia de estos pueblos que coexisten en nuestro territorio a lo largo de nuestro país, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de más de 1000 culturas que existían en nuestro país desde la conquista para acá, pues han ido desapareciendo muchos pueblos y muchas lenguas, ¿verdad? Que ya no se hablan. Bueno, entonces el propósito con esta actividad es que ustedes analicen la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad que es característica de nuestro país. Es decir, nuestro país es pluricultural. ¿Qué es la pluriculturalidad? Bueno, hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Entonces, decíamos que si hay 68 lenguas, significa que están esparcidas a lo largo de nuestro territorio, desde en Oaxaca, por ejemplo, hay muchísimas regiones, ¿no? 7 regiones me parece, que cada una tiene su propia lengua, su propia gastronomía, su propia forma de vestir, sus tradiciones, sus costumbres, ¿verdad? Cada una, su forma de gobierno y sobre todo su propia lengua. Entonces se habla el mixteco, el zapoteco, bueno, gran cantidad en Michoacán, el Tarasco, en diversos estados, sobre todo creo que de México hacia abajo, hacia el sur, es donde más coexisten estos pueblos eh, con su propia lengua, ¿verdad? Entonces vamos a darnos esa oportunidad de conocer a través de la actividad integradora 4 qué es una lengua indígena, cómo se manifiesta dentro de la literatura o cómo se expresan los indígenas a través de, sus, de esta literatura con sus propias lenguas. Entonces, van a bajar un documento en Word. Por ahí les pido de favor que no distorsionen mucho el documento, es decir, bájenlo tal cual y en los recuadros naranjas coloquen las respuestas, porque están dejando los recuadros en blanco y las respuestas las están colocando debajo de la pregunta. Tan es así que a veces de pronto pienso que está la actividad en blanco, porque digo, ay, no llenaron los recuadros, pero la respuesta viene arriba, abajito de la pregunta, pareciera una sola pregunta. Entonces, el diseño de este documento Word está hecho precisamente para distinguir las respuestas de las preguntas. Para eso están los recuadros. Entonces traten de no modificar mucho este documento. Sí pueden cambiarle de color, de fondo, tamaño de letra, etcétera, pero traten de respetar el formato. Y aprovecho para sugerirles que dentro del documento coloquen arribita su nombre, su grupo, su fecha, el nombre de su asesora virtual,
¿Por qué les pido el nombre de su asesora virtual? Porque algunos están incluyendo una portada muy bonita con diseño y todo muy bien, eso está muy bien, pero están colocando el nombre de su tutora en lugar de su asesora virtual. Y el problema de esta confusión es que en una actividad donde ustedes van a responder la semana que viene un cuestionario sobre lo que opinan sobre su asesora virtual, pues van a estar evaluando a su tutora en lugar de su asesora, porque hay esa confusión con los nombres. Por favor, entonces tengan muy bien claro, acuérdense que hay un apartado ahí donde dice los participantes, ¿no? Mi asesor virtual, mi tutora, mi SAME, mis compañeros. Entonces, lean bien cómo se llama su tutora y cómo se llama su asesora. Su asesora es su servidora Guadalupe Trujillo Sarmiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya que colocaron sus datos o pueden incluir una portada bonita, así como lo están haciendo algunos, con un diseño bonito, logos de la prepa línea, como gusten, pero lo importante es que lleven sus datos, pero correctos, ¿de acuerdo? Entonces se inicia la primera parte donde ustedes van a leer un poema, más bien lo van a escuchar un poema primero de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, ¿quién era Nezahualcóyotl? También les pido ahí, siempre como una forma de análisis, como uno de los primeros pasos de análisis de una obra, es que se remitan al contexto del autor y de la obra. Es decir, investigar el contexto del autor. ¿Quién era Nezahualcóyotl? En primera, ¿no? Fue un rey texcocano que existió en la época de prehispánica, muy jovencito, que en la lucha, cuando estaban ahí en la conquista, o más bien, antes era una lucha entre pueblos mismos, ¿no? De aquí de, bueno, lo que antes era Tenochtitlan y todos los pueblos alrededor. eh, este autor, Nezahualcóyotl, aparte de que fue rey de su pueblo, de Texcoco, también fue un poeta, pero también hizo grandes cosas en su pueblo, era arquitecto, creó grandes obras, o sea, era un tipo genial con muchas habilidades, muchas aptitudes, pero sobre todo mucho amor a su pueblo, que lo sacó adelante. Entonces ustedes podrán imaginarse cómo es posible que este autor, siendo un guerrero, tenía tiempo para escribir este tipo de poemas tan bellos, tan estéticos, que nos llena de emociones, ¿verdad? Entonces, el interés o el fin, el objetivo de esta actividad es que ustedes se pongan a prueba ustedes mismos, se autoconozcan, qué tanto les impacta, les llena de sensibilidad o les provoca alguna emoción este tipo de literatura indígena. Y para ello, pues van a escuchar este poema, pongan en juego sus sentidos. Aquí les pido no tanto la racionalidad, tratar de identificar inmediatamente de qué trata, sino sentir. ¿Qué les hace sentir el sonido de las palabras? ¿De acuerdo? Para que entonces puedan comparar en cómo se escucha en aguas y cómo se escucha en español y puedan entonces hablar de esa experiencia y decir qué sintieron al momento de escucharlo en la lengua náhuatl y después qué sintieron cuando ya lo escucharon en español y obviamente ya entendieron de qué trataba, qué tanto lograron coincidir o concordar con lo que imaginaron en el momento que lo escucharon en la lengua indígena. Y también comentar si habían escuchado antes o no una lengua indígena y por qué no. ¿Por qué no lo habían escuchado? ¿Qué les había impedido? ¿O por qué no ha habido esa relación con algún indígena del cual hayan escuchado su forma de expresión? Todos estos puntos, esta actividad integradora 4 es muy bonita, pero también tiene que ver con puntos de vista de ustedes, opiniones, basados en reflexión e investigación. Es decir, no sabemos nada de lengua indígena, ¿verdad? Porque tal vez nunca hemos escuchado ninguna.
Y después de dar nuestra opinión de qué nos pareció, cuál fue la diferencia, qué sentimos al escuchar los sonidos, también es importante hacer en el segundo punto elegir un fragmento de una lengua indígena y leerlo en voz alta, obviamente en español, o pueden leerlo en las dos formas, pero de preferencia en español porque a veces no dominamos la entonación de la lengua, ¿verdad? Entonces, leerlo en español, no importa que dure 1 minuto o 2 minutos, lo importante es de acuerdo al texto que ustedes elijan, pero algo que realmente les motive, que realmente les impacte, les llegue, les provoque alguna emoción, y entonces opinen sobre qué les pareció, por qué eligieron ese fragmento, qué sintieron al leerlo en voz alta, y tratar de ir descubriendo dentro de ustedes mismos, por eso digo que es un autoconocimiento de su relación con una lengua indígena, para que ustedes se vayan autoconociendo y sabiendo o descubriendo tal vez en algún momento dado si ustedes han rechazado o han discriminado alguna persona indígena por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de, de llevar a cabo sus tradiciones, sus costumbres, no sé, ¿no? Entonces ustedes reconozcan en ustedes mismos qué pasa dentro de ustedes. Otra actividad que les puede llevar a cabo esta reflexión es leer el artículo que les decía de la investigadora Carla Berenice del Carpio Obando, en su artículo que se llama Las lenguas indígenas, contienen parte de la historia de su pueblo, perdón, tiene que ver con comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, la importancia de las comunidades indígenas. Pero aquí se trata de que investiguen ustedes esta investigación que está haciendo la autora, está dando ella su opinión de por qué están desapareciendo estas lenguas, y ella aporta una solución de qué se debe hacer, qué debemos hacer actualmente como mexicanos para rescatar, para revitalizar, dice ella ese término, revitalizar esas lenguas minoritarias, conservarlas, preservarlas, fomentarlas, pero sobre todo conocerlas y identificar qué tanto somos eh, tolerantes con el que es diferente a nosotros, ¿no? En su forma de pensar, de expresar, de vestir, etcétera, ¿no? Entonces es importante para que vayamos reconociendo esos valores de la tolerancia, el respeto, la convivencia, ¿no? Reconocer por qué a veces cuando no sabemos, porque la discriminación, el racismo, el clasismo, todos esos antivalores son o actitudes de la gente, muchas veces son por el desconocimiento, por la ignorancia, y la ignorancia a veces provoca miedo, ¿no? Entonces me da miedo el otro, el que es diferente a mí, me da miedo cómo habla, cómo se expresa, cómo me vaya a hacer daño, pero por ese desconocimiento, por esa ignorancia que tenemos a veces de, de leer qué significa sus poemas, cómo se expresan de su naturaleza, ¿no? Como lo hacen en Nezahualcóyotl. Y también se darán cuenta a través de su contexto que no es el único poema que tiene muchísimos poemas, y su ideología, conocer esa ideología. Y entonces, cuando nosotros adquirimos ese conocimiento, vamos perdiendo ese miedo y nos vamos familiarizando, nos vamos contactando, vinculando, relacionando con ellos, porque sabemos finalmente que piensa como nosotros, siente como nosotros, se expresa como nosotros, pero a través de su propia lengua, ¿no? Entonces, cuando hay ese conocimiento, se pierde el miedo. Y entonces ahí descubrimos que no hay por qué sentir rechazo hacia el otro. Y no solo hacia los indígenas como grupo vulnerable, sino también hacia las mujeres, ¿no? Por eso en México hay tanto feminicidio,
porque ese temor que tienen los masculinos para con las mujeres, ¿no? De que sienten que la mujer es mucho mejor. A lo mejor sí, decíamos en un ejercicio sobre el lenguaje connotativo, ¿no? Que las mujeres son de Marte y los hombres de Venus, porque somos diferentes. No, no que uno más que el otro, sino que somos diferentes. Pero cuando llegamos a conocernos, entonces hacemos esa aceptación y dejamos de sentir miedo. Pero bueno, hacia los homosexuales, ¿no? También como otro grupo vulnerable, hacia los niños. Entonces, debemos tener ese conocimiento para ir reconociendo que tanto somos respetuosos, tolerantes, eh, aceptar al otro y sobre todo reconocer que nuestro país es pluricultural. Entonces, debemos aceptar esa convivencia. Por eso en el punto 5 donde deben de compartir también una lírica mexicana que a ustedes les guste, pero que realmente les guste, chicos, como cuando el 15 de septiembre ya ven que celebramos nuestra independencia, ahí sí nos mexicanizamos, nos pintamos, nos ponemos de verde, blanco y rojo, nuestro sombrero y cantamos y nos encanta el mariachi, nos encanta la música tradicional mexicana, ¿no? Bueno, pues algo así. ¿Por qué sentimos esa emoción, esa alegría de cantar esa música o esa, otro tipo de líricas mexicanas? Porque nos hace sentir emociones dentro de nuestro cuerpo. Bueno, así elijan una lírica, una muestra que a ustedes les guste, no sé, eh, han compartido, por ejemplo, la canción de La Llorona, pues sí, los corridos, ¿no? Las coplas, las bombas yucatecas, en efecto, forman parte de la lírica mexicana, pero expresan por qué les hace sentir ese orgullo como mexicanos, que cuando la escuchan nos pone chinita la piel. Sobre todo creo que lo valoramos cuando estamos fuera del país, ¿no? O de nuestra ciudad. Hay quienes ya dejaron su estado de origen y están viviendo en otro estado, y entonces cuando añoran y extrañan todas esas muestras de lírica mexicana, esas tradiciones, esas comidas, esas riquezas culturales con las que cuentan, que por cierto no las han compartido, no se han permitido presumir de qué riquezas tienen ustedes en sus regiones, sus estados. Yo hablaría de ese conocimiento que tenemos de lo que nos rodea, de lo que tenemos de gran valor. Por ejemplo, yo puedo presumir el volcán de la Malinche y el volcán del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Estoy rodeada, el estado de Tlaxcala está rodeado por esos tres volcanes que nos dan un panorama hermosísimo todos los días al amanecer y al atardecer, cuando se está metiendo el sol, cuando el Popo está sacando esas fumarolas. No, no, nos dan unos paisajes hermosísimos y de verdad es un orgullo tener esas riquezas culturales, naturales, ¿no? Bien, entonces, todo ese tipo de reflexiones deben hacer, chicos, con esta actividad, porque son temas muy interesantes, muy importantes, y sobre todo reconocer si en nuestro país también la lírica mexicana expresa la pluriculturalidad, ¿sí? Porque en nuestro país, pues se ha visto, pues no invadida, pero sí desde la conquista para acá, pues han venido extranjeros, han venido mucha gente, ya sea por voluntad o a fuerza, ¿no? Como los esclavos africanos que trajeron en aquella época de la conquista y se quedaron aquí, fueron formando esa mezcla de culturas, tan es así que hoy los afrodescendientes, por ejemplo, que viven por allá por Veracruz, el Guerrero, este, han aportado muchísimo a la literatura, a la lírica mexicana, incluso en la lingüística, ¿no? Hoy contamos, diariamente expresamos vocablos que pertenecen o tienen origen africano, como la banana, el chimpancé, bueno, gran cantidad, en ese momento
pero muchas veces pónganse a pensar de dónde viene esta palabra chocolate, bueno, creo que es una palabra de origen náhuatl, pero así otro tipo de vocablos que son de ese origen. Entonces, obviamente que en la literatura, en la lírica, pues también la refleja, ¿verdad? Bueno, ya ahí les di la respuesta. Y al final, ya con toda esta información estas actividades que hicieron, tienen ya suficiente material para expresar en la última pregunta, para dar su opinión, con base en todo lo que hicieron previamente, ¿cuál consideran que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se respeten y valoren las diferentes culturas? ¿De acuerdo? Entonces, y al final recuerden siempre colocar las referencias de todo lo material utilizado, desde el canto de primavera, el fragmento en lengua indígena que eligieron leer, grabar y enviar. Por favor, también chequen, aprovechando, eh, que realmente se abra ese link, que lo pueda yo abrir, porque muchas veces no abre y ahí se bajan puntos, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya se me fue, me distraje por leer la pregunta aquí. ¿Qué le estaba diciendo? Con esa actividad van a poder responder la importancia de la literatura en un país donde se valoren y respeten los derechos humanos y la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes expláyense, opinen, reflexionen, analicen, incluso hablar, ¿por qué no?, de ustedes mismos, de expresar. Me he dado cuenta a través de esta actividad que en efecto yo tenía esa parte de rechazo hacia algo que ni conocía ni sabía que existía, y hoy me doy cuenta cómo realmente tenemos una gran riqueza lingüística, cultural, no solo inmaterial, natural, sino en nuestra lírica mexicana tenemos una gran riqueza que debemos conservar, porque forma parte de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Ya les di una idea. Bueno, ¿qué tanto aprendieron hoy, chicos? Mientras me asomo, si hay alguna pregunta. Dice Dolores, exacto, yo creo que los que tenemos familia que hablan alguna lengua nos ponemos a pensar que debemos estar orgullosos y no darnos pena si ellos lo hablan. Claro. Es más, yo creo que más vergüenza deberíamos sentir los que solo hablamos un idioma, ¿no? Porque muchas veces los indígenas hablan dos idiomas, su propia lengua y el español, porque como ya eh, por esa invasión que les han quitado sus tierras y que los han tenido, por eso se convierten en inmigrantes, ¿no? Que tienen que ir a otro país, a otros estados, a buscar trabajo porque ya sus campos están secos, ya no producen, y aparte o no tienen tierras, se las han quitado. Entonces, obvio que al inmigrar, tienen que hablar la lengua de donde están yendo a trabajar. Entonces, imagínense, si nuestros indígenas se convierten en migrantes, se van a otro país como Estados Unidos, pues ya hablan tres idiomas, ¿no? Su propia lengua, el español y el inglés. Entonces, ¿quién tiene más conocimiento al final de cuentas? ¿Quién domina más idiomas que los que estamos acá y hablamos un solo idioma? ¿No? Entonces, por ese lado, ir valorando toda esa gran capacidad de aprendizaje que tienen nuestros indígenas y revalorar, sentirnos orgullosos de esas lenguas que encierran, y si ustedes leen más fragmentos, más literatura indígena, se darán cuenta que encierran un gran conocimiento del cual nos estamos perdiendo. Preferimos a veces ver series americanas y de guerra y series turcas y otras cosas que conocer nuestra propia cultura, nuestra propia identidad a través de las lenguas y de la literatura indígena. ¿De acuerdo? O sea, hay mucho que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra literatura mexicana? Bien, ¿qué aprendimos hoy? ¿Por qué son importantes las estrategias de lectura?
es un tema al que le dimos un buen tiempo. También hablamos de cómo se hacen las referencias, cómo se cita una información. La próxima semana vamos a ver cómo hacemos el parafraseo, cómo utilizar la paráfrasis también. Y bueno, pero un tema importante en esta ocasión para que vayamos aplicando en nuestros textos, porque me han comentado que se les hace complicada las lecturas que han leído hasta ahorita. Pero recuerden que es precisamente abarcar esos siglos, esas diferencias de escritura, hasta ahora que ya comprendimos mucho mejor, ¿verdad? ¿Cómo vieron ustedes Frankenstein y la debutante? Se entienden perfectamente, ¿no? O sea, ya es un lenguaje ya no tan poético, tan rebuscado como en la época de Sor Juana y de Juan Luis de Alarcón o Rubén Darío, sino ya una lectura, un tipo de lenguaje más acorde a nuestro nivel de habla, ¿no? De nuestro español. Entonces, es precisamente buscar esas diferencias. Dice Lupita, es importante porque nos ayudan a comprender los textos y la fluidez del habla. También nos dan conocimientos, en efecto. Podemos hacernos lectores más sabidos, más rápidos, más hábiles, y podemos comprender rápidamente los textos. A eso te refieres con la fluidez del habla, en efecto. Y sobre todo podemos abarcar más lecturas en menos tiempo, ¿verdad? Y sobre todo esa comprensión. Buscar las ideas claves, eh, o buscar desarrollar una idea, ¿no? A partir de, por ejemplo, ahorita que encontramos el tema de las lenguas indígenas, pues lo podemos desarrollar y decir, en efecto, Carla Berenice tiene razón en su texto porque estas lenguas están desapareciendo y ejemplo mío, lo puedes mencionar, Lupita, o Dolores, de cómo tu familia hablando la lengua, a veces prefieren no hablarla, ¿no? A veces hasta les da pena, en efecto, pero es por ese rechazo a veces que sienten, o como que ya no tiene caso, porque ¿quién nos va a entender? Ya nadie los habla, ya los jóvenes ya lo van dejando, ya no lo practican, ya no lo hablan, entonces en efecto se va perdiendo. Entonces por ahí exprésense, aporten su propio punto de vista, ¿de acuerdo? Bien, muchísimas gracias. Entonces, creo que quedó clara la idea sobre qué van a hacer en esta actividad y cómo deben aportar su opinión, sus reflexiones sobre estos temas que al final van vinculados y van explicando por qué hay tanto miedo, tanta inseguridad, tantos feminicidios, tanto abuso de poder hacia los grupos más vulnerables, entre ellos los indígenas. ¿Y cuál sería la solución? Incluso ustedes pueden decir, para mí la solución sería esta, ¿no? Atrévanse a expresar su propia opinión. Bien, entonces hasta ahorita todo quedó claro, les agradezco mucho su participación, su paciencia, espero que lleven a buen fin estas actividades 3 y 4, no olviden responder sus actividades formativas, entreguen sus actividades lo más pronto posible antes del cierre de este domingo, y nos estaremos saludando el lunes a través del mensajero o en novedades, la bienvenida. Y bueno, ya estaré aportando la liga para la siguiente sesión. Muchísimas gracias, María Dolores y Lupita Adriana. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana también. Descansen, si ya entregaron sus actividades, descansen, disfruten su fin de semana. Hasta pronto.